Amigos, ¿qué tal? Hoy es el segundo día del recorrido y hoy me vine a visitar este lugar, esta pequeña comunidad San Elías, como ustedes ven ahí. Entonces, para la gente que ya conoce o ha pasado por esta carretera, y pues bueno, sin más que nada, pues estamos aquí en la comunidad de San Elías. Esta es la pequeña iglesia de aquí de la comunidad de San Elías, y aquí a un costado tenemos una escuela, y así es como se ve este lugar. Pues como vemos, está pues lleno de árboles. Eso le da un toque diferente a las demás comunidades, porque vemos aquí que está entre medio de este bosque. Pues aquí seguimos un paseo por esta parte aquí en la comunidad de San Elías, y me vine un poquito más hacia adentro, hacia el bosque, y de este otro lado me vine a encontrar con esta vista. Y allá al fondo vemos que ahí como justo ahí veo como que es un rancho, una pequeña comunidad. No sé si ustedes alcancen a ver, ahí se ve que hay varias casas, y está un poco retirado desde aquí. Me gustaría ir hacia allá, pero hoy tenemos otros planes. Vamos a irnos al cerro Los Ojitos. Vamos a ver cómo se ve más bien desde esa parte de arriba, que mucha gente ha pasado por la carretera y pues han visto el cerro, y siempre habrá algunos que se habrán preguntado cómo se verá desde la cima de esa montaña. Pues hoy en este video vamos a ver cómo se ve y hasta dónde se alcanza a ver. Bueno, pues vámonos para allá. Ahorita nos vemos más adelante. Aquí voy subiendo ya a este cerro que les comentaba hace un momento, el cerro Los Ojitos. Aquí escucho a alguien con una motosierra, alguien anda haciendo leña, por ahí se oye. Pero bueno, estamos a punto de llegar hasta la cima, y por lo pronto esto es lo que se ve desde aquí. Aún me falta como más o menos como a la mitad para subir hasta la cima, pero bueno, aquí seguimos, aquí vamos. De subida un poco cansado, pero ya he logrado subir hasta la cima de esta montaña, y esto es lo poquito que podemos ver para empezar. Y pues aquí están las antenas, miren, esto es lo que se veía desde abajo. Pues aquí está el mirador. Este es el mirador. Solo hay que subir por esas escaleras y estar ahí arriba. Son algunos metros. Y pues voy a subir con mucho cuidado, por cierto.
aquí vamos. Pues bien amigos, estoy aquí arriba de este mirador que hace unos momentos veíamos. Les voy a mostrar por dónde me subí. Miren, aquí está la reja. Me vine desde esa parte, desde abajo por esa escalera. La verdad sí son varios metros. Y pues esto es lo que se ve desde este lugar. Miren, aquí era un mirador. Y aquí pues ya se le cayeron las láminas, que la parte de arriba, el techo y los vidrios quebrados. Pues esta es la parte de adentro y este es pues este es el lugar. La verdad, vamos a ver, miren, hay que tener mucho cuidado porque pueden estar muy podridas las tablas y no, parece que están macizas, pero bien. Pues muy bien, esto ha sido todo. Acabamos de estar ahí arriba y ahora no queda más que seguir el camino y así terminamos esta aventura, este paseo aquí en el municipio de Bocoina. Hoy visitamos el cerro Los Ojitos y bueno, pues me despido con estas imágenes. Pues muy bien amigos, hemos llegado a la parte final de esta aventura y pues para despedirnos los invito a hacer este pequeño recorrido aquí en el pueblo mágico de Krill. Vamos a hacer un leve recorrido por lugares emblemáticos, vamos a ver algunas rocas con formaciones muy peculiares, así es que los invito a verlo y nos vemos hasta la próxima.